Cuentos que no son cuentos. La carreta Nagua. El encuentro de San Isidro del Monte. Hay un sonido que muchos campesinos temen escuchar cuando caminan solos por los caminos del campo. Los viejos dicen que cuando ese sonido aparece en medio de la oscuridad, no es una carreta cualquiera, es la carreta Nagua. Y cuando se detiene frente a alguien, no siempre viene buscando su cuerpo. A veces viene buscando su alma. Si te gustan las historias que nacen en los pueblos y sobreviven en la memoria de la gente, quédate, porque esta es una de las historias más inquietantes que todavía se cuentan cuando cae la noche en San Isidro del Monte. En el interior del país hay un pequeño pueblo llamado San Isidro del Monte. Está rodeado de potreros, monte espeso, caminos de tierra y silencio nocturno. Durante el día todo parece tranquilo, pero cuando cae la noche, los caminos quedan completamente vacíos. Los viejos del pueblo siempre han dicho algo, que hay horas de la noche en las que es mejor no andar caminando solo, especialmente por los caminos del monte, porque a veces, cuando el viento sopla, puede escucharse algo extraño a lo lejos. Una noche, un campesino del pueblo regresaba caminando a su casa. De pronto, escuchó algo detrás de él. Pensó que era una carreta cualquiera, pero cuando volteó a ver, la carreta avanzaba lentamente por el camino. Los bueyes caminaban pesadamente y en el asiento había una figura oscura, cubierta con algo que parecía un manto negro. Desde lejos no se podía ver el rostro, solo su silueta quieta, como si la misma noche estuviera conduciendo la carreta. Ese hombre nunca volvió a caminar solo por ese camino. Y desde entonces el rumor comenzó a correr por el pueblo que la carreta Nagua había vuelto a aparecer. Tomás era un hombre trabajador, de esos campesinos que se levantan antes de que salga el sol para ir al campo. Aquella mañana todavía era de madrugada cuando comenzó a prepararse para ir al campo. Pero dentro de su casa las cosas no andaban bien, no estaban bien. Entre él y su esposa la amarilla se habían acumulado problemas, pequeñas discusiones, malos entendidos, silencios largos. Y cuando eso pasa muchas veces seguidas, la casa deja de sentirse tranquila. Aquella madrugada, el día comenzó mal otra vez. Hubo pleito, palabra dicha, palabra contestada, con alto enojo, con alta furia. Tomás
terminó de ponerse las botas, tomó su sombrero y salió de la casa. Iba enojado, pero también iba algo así como pupulucado, como achicopalado. Marilla se quedó en la puerta mirando cómo se alejaba por el camino. Tomás trabajaba en silencio. Su mente seguía en la discusión de la mañana. Y de repente, el compadre Eusebio lo notó. Don Eusebio era un hombre tranquilo, de esos que le encantan escuchar antes de hablar, antes de dar un consejo. Y pues entre descanso y descanso, Tomás terminó contándole lo que estaba pasando en su casa. Don Eusebio lo escuchó sin interrumpirlo. Y cuando Tomás terminó, solo le dijo algo sencillo: que los problemas en la casa a veces crecen cuando nadie quiere hablar, pero tampoco se arregla en medio del enojo. A veces lo mejor es dejar que el día pase y hablar cuando el corazón esté más tranquilo, como quien dice, con la cabeza fría. Tomás no respondió mucho, pero al menos sintió que había podido deshogarse, hombre. Tenía ese torzón en el güergüero que no lo dejaba respirar tranquilo. Cuando terminó la jornada, el sol ya había comenzado a bajar. La presión era menos. El camino, aunque polvoriento, pero era el único camino que lo llevaba a su casa. Don Eusebio se sacudió el polvo del pantalón y le dijo: compadre, ¿y si pasamos por el pueblo a tomarnos algo antes de irnos? Tomás dudó por un momento, pero aceptó al fin. Claro que aceptó, amigo. Si era su compadre de confianza. Los dos caminaron hacia el centro del pueblo, hasta un lugar muy conocido por todos, la cantina de Doña Chabela. Aquello estaba alegrísimo. Hasta se oía en el fondo la roconola de Don Ciriaco y un acordeón que contrataron para el evento. Era una cantina pequeña, de madera vieja, donde casi siempre había alguien contando historias o riéndose de cualquier babosada. El olor a comida frita y aguaro llenaba el ambiente. Los compadres pidieron unos tragos de guaro. Al principio, pues, la conversación fue tranquila, pero después del segundo vaso, amigo, ese segundo guaspirolazo entre pecho y espalda, el guaro empezó a hacer su trabajo. Tomás comenzó a sentirse más ligero, más suelto. Ese tipo de valentías que aparece cuando el alcohol comienza a subir, es peligroso, ¿no? Peligroso. En una mesa cercana estaba el borrachito del pueblo. Siempre hay un borrachito que anda hablando tonteras. Filemón se acercó tambaleándose y comenzó a contar que últimamente la gente estaba escuchando cosas raras en los caminos, que habían sombras, que de repente ruidos, que apariciones, pero lo decía riéndose el carajo. Tengan cuidado cuando anden caminando de noche, les decía, y se carcajeaban, porque dicen que por esos caminos anda saliendo la carreta en agua. Los tres se rieron. Tomás levantó su vaso y siguió tomando. Tomás salió de la cantina ya tarde. Don Eusebio tomó su camino, Tomás el suyo. Y así empezó a caminar solo, solito, con el guaro todavía caliente en el cuerpo, tambaleándose por el camino, sin imaginar que esa noche iba a encontrarse con algo que jamás olvidaría. Entonces,
En el silencio de la noche, Tomás escuchó algo, amigo. ¿Escuchó algo? Tomás se detuvo. Miró hacia atrás. No vio nada. Siguió caminando. Pero el sonido volvió más fuerte, más cerca. Tomás se quedó inmóvil y solito en medio del camino. El sonido seguía acercándose. Más y más clarito se oía. Desde la curva del camino comenzó a aparecerse una silueta oscura. Al principio solo parecía una sombra, moviéndose entre la neblina y la noche. Pero poco a poco la forma se hizo más clara. Era una carreta vieja, de madera gastada, tan antigua que cada movimiento hacía crujir todo su cuerpo. Las ruedas avanzaban lentamente sobre la tierra, como si arrastraran algo demasiado grande para ese camino. Delante de la carreta caminaban dos bueyes, uno negro, el otro blanco manchado, pero sus cuerpos parecían extraños. La piel pegada a los huesos, los ojos hundidos, y cada paso que daban retumbaba el suelo. Entonces Tomás levantó la mirada, miró hacia el asiento del carretero y fue ahí cuando sintió que el corazón se le detuvo. Sentado sobre la carreta había una figura cubierta con trapos negros que se movían con el viento. La luz pálida de la luna iluminó su rostro. No era un hombre, no era una persona, era una calavera. Los huesos del rostro brillaban bajo la noche y en sus manos sostenía una guadaña larga y oxidada. La misma muerte, la misma muerte. Tomás, temblando, levantó la mirada hacia el interior de la carreta. Al principio creyó que eran sacos amontonados, pero cuando la carreta avanzó un poco más, la luna alcanzó a iluminar lo que había dentro. No eran sacos, eran figuras humanas, sombras encorvadas, sentadas unas junto a otras. Algunas parecían moverse lentamente como que si respiraran angustiadas, como alma en pena, como si todavía estuvieran vivas. Entonces Tomás entendió algo que le heló la sangre. Aquella carreta no transportaba carga cualquiera, amigo. Transportaba almas que la llevaban en la carreta nahua, amigo. Los bueyes comenzaron a correr. Tomás salió corriendo desesperado por el camino. Tropezó con una piedra y cayó de rodillas sobre la tierra. Tomás se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Su respiración era agitada, como que llevaba su corazón a todo galope. Esperó 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. El camino estaba completamente en silencio. Ni vientos, ni grillos, ni ruedas, amigo. Tomás pensó que tal vez la carreta ya se había ido y comenzó a levantarse lentamente. Pero de repente, amigo, sintió algo detrás de él, algo frío,
muy cerca de la espalda. Y de pronto, Tomás gritó cuando sintió 3 garras atravesándole la espalda. El dolor fue tan fuerte que creyó que lo estaban arrancando del suelo. Sin mirar atrás, se levantó como pudo y salió corriendo hacia el monte. Se escondió. La carreta pasó frente a él, desenfrenada, buscándolo. Las ruedas seguían girando violentamente hasta que el sonido empezó a alejarse. Tomás sintió que todo daba vuelta. El dolor en la espalda era fuerte y finalmente se desmayó. Tomás despertó horas después. Estaba tirado junto al camino, confundido, desorientado. Pensó que tal vez todo había sido una pesadilla. Claro, pensó que era causada por el guaro, pero se fue levantando con dificultad. Y camino a su casa iba como meditando, amigo. ¿Qué pudo haberle pasado? ¿Si fue un sueño? ¿Si fue una pesadilla? Cuando llegó, María estaba en la puerta, enojada, esperándolo. Pero Tomás no respondió. Solo entró a la casa y se acostó sin decir nada. Al día siguiente, amigo, cuando María vio la espalda de Tomás, se quedó helada. 3 rasguños profundos cruzaban su piel, como si algo lo hubiera atrapado. En ese momento, Tomás recordó todo lo que había vivido. El miedo le recorrió la piel como la noche anterior. Salieron al camino y entonces lo vieron. Las huellas de una carreta que venían desde el camino, marcadas en la tierra, que terminaban justo frente a la puerta de su casa. Desde esa noche, Tomás nunca volvió a caminar borracho, menos por los caminos del pueblo. Nunca volvió a andar solo, mucho menos tan tarde, porque entendió, amigos, que los viejos siempre dicen que en el campo, cuando cae la noche, hay cosas que salen a caminar. Y cuando se escucha a lo lejos, tal vez ya es demasiado tarde. Dicen los campesinos de San Isidro que cuando el viento sopla fuerte en los caminos de tierra, todavía puede escucharse a lo lejos la carreta en agua, buscando a alguien que todavía ande perdido en la noche. Estos cuentos, amigo, no son cuentos. Si te gustan estas historias que nacen en los pueblos y sobreviven en la memoria de la gente, suscríbete, porque todavía quedan muchas leyendas del campo que algunos prefieren no escuchar, especialmente cuando cae la noche. Cuentos que no son cuentos.